Bueno, ya para finalizar sobre este tema, vamos a hablar sobre las prevenciones, adaptaciones y la resiliencia hídrica, ¿no? ¿Qué debemos hacer para afrontar este problema de la crisis hídrica, ¿no? Entonces, muchas de las, de las acciones están pues en las acciones que debemos realizar para justamente contrarrestar estos efectos, ¿no? Y poder tener la disponibilidad del agua suficiente para nuestro desarrollo tanto personal como a nivel de país, ¿no? Entonces tenemos que comenzar pues a realizar pues un uso eficiente y tratar de ahorrar el agua, ¿no? Sobre todo en la agricultura, ¿no? Tenemos que comenzar a incentivar el uso de las nuevas tecnologías disponibles para, para el ahorro del agua, ¿no? Por ejemplo, el riego tecnificado, ¿no? El goteo por aspersión, ¿no? Que se utiliza menos agua y producen y logran mayor producción en el tema agrícola, ¿no? O sea, producir más con menos agua, ¿no? En nuestra red de distribución de agua que administra las empresas de servicio, ya sea CEDAPAL y otras entidades que se encargan de la distribución, bueno, tenemos que hacer las inversiones necesarias para que nuestras redes no produzcan fugas, ¿no? Porque muchas veces este, el nivel de agua, el nivel de pérdidas en las redes generalmente es mayor del 30%, ¿no? O sea, por cada 100 litros de agua, 30 litros se pierden en las redes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las inversiones necesarias para lograr revertir ese tema, ¿no? Tenemos que llegar a un nivel, pues, del 10% máximo, ¿no? Entonces, se requiere bastante inversión en este tema para poder lograr este objetivo, ¿no? Eh, También tenemos que incentivar la participación de la población, ¿no? ¿Cómo se llama? En las zonas altas, tratar de recuperar, hacer la cinca del agua, ¿no? Recuperar también costumbres antiguas, ¿no? Que utilizaban nuestros ancestros, en este caso los incas, ¿no? Que eran unos expertos en manejar el recurso hídrico, ¿no? En gestionar el recurso hídrico, ¿no? ¿Qué estrategia podemos utilizar, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la captación de lluvias, ¿no? Captarlas, ¿no? En zonas donde llueve más, tratar de captar esas aguas, ¿no? A través de la cosecha, que le llaman la cosecha del agua, ¿no? Almacenar en épocas de lluvia, almacenar estas aguas para que en la época donde ya no haya lluvias, en épocas que le llamamos las épocas de estiaje, poder utilizarlas, ¿no? O hacer proyectos de infiltración, ¿no? O sea, recarga de los acuíferos, ¿no? Hay tecnologías que permiten esto, una vez que hacer que los acuíferos comiencen a recargarse para poder después utilizarlos adecuadamente, ¿no? Igual la disponibilidad del agua de la agricultura, el consumo en época de estiaje, ¿no? Entonces, todas esas inversiones que se tienen que hacer son necesarias para justamente contrarrestar estos efectos de cambio climático, ¿no? Entonces tienen que ser planificados y tienen que ser pues, llevadas a cabo para poder lograr revertir este tema de la crisis hídrica, ¿no? Sobre todo en las zonas que hemos visto que cada vez se están afectando más, sobre todo en la sierra, las sequías prolongadas, ¿no? Tenemos que acudir pues a estas inversiones, como le llamamos, a la cosecha del agua, ¿no? Que es almacenar el agua durante las épocas de lluvia, ¿no? ¿Y por qué es importante proteger las fuentes de agua, ¿no? Por un tema de salud pública, por un tema de sostenibilidad, ¿no? Y los sistemas también que son hábitats vitales para la vida silvestre, porque protegiendo la fuente de agua, protegemos también no solamente la vida del ser humano, sino también de nuestros animales, de la vida silvestre, que también son afectados por este tema de los cambios climáticos, ¿no? Muchas especies están siendo, este, siendo afectadas, ¿no? Muchas especies se están extinguiendo por este tema, ¿no? También es importante para la economía, ¿no? Porque si contaminamos el agua,
y los costos de tratamiento son cada vez son mucho más altos, ¿no? Dijimos, ¿no? Por ejemplo, la minería, al descargar elementos tóxicos a las fuentes de agua, cuando llegan a la planta de tratamiento, eliminar esos componentes cuesta mucho, mucho dinero eliminarlos, ¿no? Entonces cada día se hace más costoso tratar el agua para el consumo humano, ¿no? Eh, ¿Qué acciones debemos realizar para proteger el agua? Pues justamente tenemos que hacer una gestión integral de las cuencas, ¿no? Tenemos que implementar planes de gestión, control de la contaminación, ¿no? O sea, hacer que las ciudades implementen plantas de tratamiento eficientes y no contaminar los cursos de agua, ¿no? La protección de las zonas de recarga, implementar medidas para proteger las áreas donde el agua subterránea se recarga, ¿no? Hay que proteger esas fuentes de agua, conservar el agua, promover el uso eficiente del agua en diferentes sectores como la agricultura, ¿no? Hicimos hay tecnología disponible para consumir, producir más y consumir menos agua, ¿no? El riego purificado, el riego por goteo, ¿no? Son tecnologías disponibles que debemos comenzar a utilizar y dejar esas prácticas aceptables que es el riego por inundación, ¿no? O depender de las lluvias, ¿no? Para, para ir cuestionando en las zonas pues, alcalinas la cuestión de que muchas veces dependemos de la lluvia para la producción agrícola, ¿no? Entonces hay que comenzar a utilizar esas nuevas tecnologías, ¿no? Para poder cada día, eh, eh, ¿cómo se llama? Proteger las fuentes de agua, ¿no? Otras acciones podemos es la educación y la sensibilización. Y ahí es donde intervienen pues, ustedes docentes en tratar de formar y educar a sus alumnos a tener conciencia en la protección del agua, ¿no? No es posible también que, por ejemplo, la mala costumbre que tenemos de nuestros desechos sólidos, ¿no? Mucha gente utiliza los cursos de agua para depositar sus residuos sólidos en ellos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es contaminar cada día más, ¿no? Entonces, vemos en los ríos, ¿no? Toda la basura que es almacenada y es eh, eh, depositada en estos cursos de los ríos, ¿no? Contaminando cada día más, ¿no? Hay que invertir, como dijimos, hay que hacer inversiones en infraestructura, ¿no? En tratamientos de aguas residuales, en la cosecha del agua, ¿no? Hacer grandes reservorios para almacenar las aguas en épocas de lluvia, ¿no? Y hay que hacer un monitoreo y control constante, ¿no? En este caso hay las entidades encargadas para llevar a cabo estas acciones deben estar en constante monitoreo para evaluar la calidad del agua, ¿no? Y detectar posibles fuentes de contaminación, ¿no? Y establecer mecanismos de control y sanciones a aquellas actividades que afecten la calidad del agua, o sea, aquellas industrias, aquellas mineras que contaminan las fuentes de agua, ¿no? Y bueno, y en tema de ustedes docentes, pues, se requiere también, pues, ¿no? Como dijimos, integrar de repente en la currícula escolar, ¿no? Temas relacionados a concientizar a los alumnos, ¿no? El tema de la necesidad de conservar pues, los recursos hídricos, ¿no? Desarrollar proyectos con sus alumnos, por ejemplo, las brigadas del agua, o concursos como participar en concursos, por ejemplo, que APAE hace concursos relacionados a la conservación del recurso del agua, ¿no? La gota de oro, por decirlo, a incentivar el ahorro y el consumo de agua en nuestras casas, ¿no? El cuidado del agua en nuestras casas, ¿no? No desperdiciar el agua, eh, tener mucho cuidado con, por ejemplo, si tenemos pues algún caño que está goteando o vemos alguna filtración, incentivar pues, que eso debe inmediatamente ser corregido, ¿no? Para evitar que el agua se desperdicie, ¿no? Y vincular pues a la comunidad, ¿no? En este caso a las entidades que tienen que ver con este tema de la gestión del agua, ¿no? Que también vaya pues a los colegios a tratar de concientizar, ¿no? Sobre este tema, ¿no? De la conservación de los recursos hídricos, ¿no? Y fomentar pues una cultura del ahorro, del reuso responsable, ¿no? Y una ciudad hídrica activa y consciente, ¿no? Muchas gracias.